Muchas a todos, ¿qué tal estamos? Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Buenas noches, ok. Excelente, estamos listos para la última clase de la semana. Ya vamos a terminar, ya solo quedan 3 semanas más. Sí, ya solo quedan 3 semanas más. Bueno, ya vamos a terminar con esta tortura, ¿verdad? Ok, pero tortura me refiero a la carga de trabajo, no la clase, ¿verdad? La clase es bella. Ok, vamos a comenzar con pasando lista y repito, vamos a pasar lista. Hoy es jueves 8 de abril. Sí, hoy es jueves 8 de abril. Jueves 8 de abril. Excelente, entonces comencemos con Ana. ¿Se encuentra ahí Ana? Ahí está Ana, listo. Presente. Listo. Angélica, ¿se encuentra ahí? Sí, ahí está Angélica. Brian Eduardo. Brian Eduardo. No, no está Brian Eduardo. Carlos Cruz. Carlos Cruz no se encuentra ahorita. Kirsten Giovanni. Kirsten Giovanni tampoco está. Daniel Vanegas. Daniel Vanegas se encuentra ahí, Daniel. No, no está Daniel. Delma Cáceres se encuentra ahí. Ok, Delma, veo que tiene activado su micrófono, pero no la escucho. Pero aquí la vamos a añadir. El Sida Suyapa y Fran de Erleni. Presente. Ok, listo, ahí está el Sida. Y Frander, vamos a ver, ¿se encuentra aquí Frander? No, no se encuentra. Ok, Isis, ¿se encuentra Isis? Presente. Listo. Yesmi, ¿se encuentra ahí? Ahí está Yesmi, listo. Presente. Lindsay y Marcela. ¿Se encuentra ahí Lindsay y Marcela? Ok, ahí está Marcela y está Lindsay. Vamos a ver, Lindsay. No, parece que Lindsay no ha llegado. Ok, vamos a excusar entonces a Marcela. Y María Antonia y Marjorie, ¿se encuentran ahí? Ok, Marjorie ahí está. Y ahí está Marjorie. Presente. Excelente. ¿Y María Antonia? No, no está María Antonia. Minor y Natalia, ¿se encuentran ahí? Presente. Listo. Presente. Vale, listo. Rosa ahí se encuentra. Saulo, Fernando, ¿está ahí Saulo? No está Saulo. No, no está Saulo. Jason, tampoco está Jason. Y Carmen, ¿se encuentra ahí Carmen? Presente. Listo. Entonces, vamos a ver, 1800, ¿por qué siempre con ustedes todos? Bueno, disculpen que no general, ¿verdad? Pero no sé por qué siempre con esta sección, siempre el mismo lío. Ok, vamos a ver. No tengo a Jason, no tengo a Saulo, no tengo a María, no tengo a Lindsay, no tengo a Frander, no tengo a Daniel, no tengo a Cristian, no tengo a Carlos, no tengo a Brian. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Hay una fiesta ahorita a las 6 de la noche, hay un partido, hay exámenes. ¿Qué sucede? Cuéntenme, ¿cuál es el chisme? ¿Por qué no han llegado la mitad de la sección? Vamos a ver, cuéntenme. O no sé si estas personas tal vez a lo mejor alguien se... Licenciado, Lindsay Ajá, dice que tiene problemas con el internet. ok. Tiene problemas con internet. Perfecto, la vamos a excusar. Sí, Ok, y no sé si saben los demás, por ejemplo, Cristian, Daniel, vamos a Saulo ver. también. Saulo también tiene problemas con internet. Sí. Y en Jason, ¿saben? Ok. Bueno, de modo, vamos a continuar. Yo no sé Sí, capiste yo. quién está allí. Listo. Gracias. Ok.
Entonces, bueno, voy a continuar y no sé si hay alguien de las 600, de las 1400 aquí. Yo. Génesis Polet. Ok, Desme Raquel. Génesis y Desmi. Listo, ya la voy a anotar entonces. Ok. Y vamos a ver quiénes más han excusado. Vamos a ver. Parece que los demás no se han excusado. Entonces, yo necesito que haya mayor compromiso con las personas que están faltando, porque si este es el chiste de las reuniones. Sino entonces, ¿para qué estamos grabando si hay gente que no ni siquiera se está reportando para faltar? Entonces, ayúdame con estas personas, por favor, con las demás personas que uno tengo, y me acabo de fijar que han ingresado más personas. ¿Quiénes son los que acaban de ingresar? Presente, Yo, licenciado ingeniero. Cristian. Ok, listo. Cristian y Carlos, excelente. Ahí está Cristian, vamos a usar aquí a Cristian, vamos a poner aquí Cristian y Carlos, listo. Están todos, vamos a ver. Brian, no sé si entró Brian, Daniel, Frander, Lindsay, María Antonia y Saulo. Bueno, parece ser que no han ingresado, y a las dos personas de las 1400 ahorita. Entonces, Desmi y Génesis. Listo. Entonces, ok. Comencemos entonces ya con la clase. Vamos a ver, vamos a tener un pequeño repaso ahorita, obviamente, de la grabación que yo previamente les compartí. Lo que traigo aquí es una discusión que vamos a hacer, un pequeño repaso para que todo sea claro en cuanto a lo que son los elementos principales del equipo. Lo que vamos a estar viendo aquí son elementos principales, elementos esenciales para que nos ayude después a comprender lo que es el proceso de formación de imagen, el tipo de imagen que vamos a obtener, los parámetros del estudio que sean afectados. Entonces veamos de manera breve lo que es el equipo de resonancia magnética. Y entonces, fíjense muy bien que si nosotros lo vemos frontalmente, de cierta manera, frontalmente el equipo de resonancia tiene un ligero parecido a lo que es el equipo de tomografía. ¿Por qué? Porque siempre hay una camilla, esa camilla se desplaza hacia adentro del gantry, y el gantry, fíjense muy bien que siempre es un aparato en forma de dona, solo que aquí la cosa ya cambia. Ok, Lindsay, está bien. Aquí la cosa ya cambia. Fíjense muy bien que el gantry tiene muchísimo más, es mucho más largo que la tomografía era más angosta. Entonces vean ustedes que aquí es mucho más ancho, y obviamente para que el paciente pueda entrar por completo en el estudio. Fíjense también una cosa, que el gantry, en vez de tener un tubo de rayos X girando como pasaba en el equipo de tomografía, ahora lo que tiene es un imán. Tiene un imán central y tiene también una serie de imanes llamados gradientes. Aquí vamos a poner que estos gradientes son no es nada más también que una serie de imanes. Vamos a poner aquí gradientes. Gradientes, vamos a poner aquí una serie de imanes. Vamos a poner aquí. Simplemente los gradientes también son imanes. Entonces tenemos imanes. Tenemos imanes alrededor del paciente. Tenemos también un sistema de emisor y receptor de frecuencia, porque fíjense que el estudio de resonancia es posible gracias a que el paciente absorbe este sistema de frecuencias y las remite. Aquí vamos a poner, no sé por qué me está sacando la flecha así, de ese tamaño. Hasta ahorita me pasa eso. Pero entonces vamos a meter la flecha ahorita. Bueno, son las observaciones rápidas que podemos ver los principales elementos del equipo. Entonces, ok, sí, está bien, vamos a escuchar a Fran. Entonces, bueno, habremos ya, y como tenemos una serie de imanes, veamos exactamente qué es ese proceso de los imanes. Habremos un poquito de los imanes. Entonces, fíjense que todo imán, o sea, todo imán, tanto los imanes del equipo de resonancia como los imanes, por ejemplo, de su casa, tienen lo que se conoce como un campo magnético. O sea, todo imán despide lo que es un campo magnético. Un campo magnético, fíjense que ya de una manera sin dar muchos rodeos en la parte física y explicándolo
simplemente, es simplemente cómo se va a estar orientando cualquier objeto que interactúe con el imán. Por ejemplo, fíjense muy bien que, digamos que aquí tengamos una moneda o un alfiler. Digamos que aquí tengamos un alfiler o una moneda. Y entonces, fíjense que cuando el campo magnético interactúe con ese objeto, con ese objeto, lo que va a pasar es que el objeto se va a atraer hacia el imán. No puede ser, es que esas líneas me están estorbando, esas flechas me están estorbando, no sé por qué de repente me están saliendo flechas tan grandes. Voy a ver si la solución está ahorita porque me voy a explicar. Denme un momentito, solo déjenme solucionar este problema. Vamos a ver qué está pasando. Bueno, voy a tener que configurar eso después, pero fíjense que como les decía, esa línea de campo lo que nos va a estar indicando es precisamente de qué manera se va a estar atrayendo cualquier objeto que interactúe con el imán. Nosotros ya sabemos muy bien que, por ejemplo, cualquier objeto metálico, por ejemplo, una moneda, un alfiler, cuando ustedes lo acercan a un imán, ese objeto se va a ver atraído. Eso ya lo sabemos muy bien, porque lo vemos cotidianamente. Entonces, fíjense muy bien que, por ejemplo, si aquí tenemos un imán, un alfiler, la manera en que se va a atraer ese objeto al imán va a ser mediante esa línea de campo que están viendo aquí. Y fíjense, y esas líneas de campo, o sea, son cualquiera de estas direcciones que ustedes ven aquí saliendo del campo magnético. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si nosotros, fíjense que, por ejemplo, esa misma figura que ustedes están viendo aquí, la podemos ver reflejada, por ejemplo, con las ligaduras de hierro. Las ligaduras de hierro, que son pequeños pedacitos de hierro, cuando interactúan con el imán, dan esa misma figura del campo magnético que estamos viendo aquí en el dibujo. ¿Por qué? Precisamente porque el campo magnético va a trazar la manera en que cualquier objeto interactúe con el imán. Y esta misma línea de campo la vamos a estar viendo nosotros en el equipo de resonancia. Y esta línea de campo van a estar interactuando con el tejido de la persona y también van a estar marcando de qué manera se va a estar interactuando el imán con el tejido de las personas, con el tejido de la persona. Entonces, vamos conociendo ahorita brevemente y fíjense muy bien que los imanes, fíjense muy bien que hay imanes muy potentes. Por ejemplo, por ejemplo, los imanes que se manejan en las chatarras, pueden levantar objetos muy pesados, por ejemplo, una barra metálica que no lo puede levantar una persona. Este imán puede estar levantando objetos muy pesados. Y hay otros imanes que no son tan potentes, por ejemplo, los imanes que tenemos en nuestra casa, que no son capaces, por supuesto, de estar levantando objetos muy pesados, los que son objetos más livianos, más chiquitos, por ejemplo, un clavo, un alfiler, una moneda. Y fíjense que esto va a depender de lo que es esa intensidad del campo magnético. Es decir, este mismo campo magnético, si este campo magnético que emite el que emite el imán, es muy potente, es muy intenso, entonces esto va a marcar el hecho de que un imán, por ejemplo, pueda estar levantando objetos muy pesados o no pueda estar levantando objetos tan pesados, sino objetos más livianos. Entonces, es simplemente eso, o sea, densidad del campo magnético le va a estar indicando si ese imán puede estar atrayendo objetos muy pesados o objetos muy ligeros. Eso podemos hablar al respecto. Y fíjense entonces que la manera en que nosotros describimos o representamos esa intensidad del campo magnético es mediante dos unidades, Tesla o Gauss. Estas dos unidades son las que utilizamos aquí, el Tesla o el Gauss. Tesla o Gauss son los dos tipos de unidades que utilizamos en lo que es el estudio de resonancia, para representar el campo magnético de los equipos de resonancia, utilizamos lo que es el Tesla. El Tesla sobre todo. Fíjense muy bien. Un Tesla es aproximadamente 10.000 Gauss. Entonces, la manera en que nosotros representamos
la intensidad del campo magnético en lo que son los equipos de resonancia, más que todo en Teslas. Y, por ejemplo, fíjense que nosotros solemos utilizar, por ejemplo, equipos que tienen una intensidad de campo magnético 1.5 Teslas, otros de 3, como el de la universidad. La universidad, por ejemplo, el equipo de la universidad tiene una intensidad de campo magnético de 3 Teslas. Para que vean una idea, 3 Teslas es, si nos guiamos por esta misma referencia, son 30.000 Gauss. Entonces, vamos a ver, para que tengan una idea de qué tan potente es ese equipo, es el imán del equipo de resonancia magnética, vamos a hacer esta pequeña división. Miren ustedes que la intensidad de campo magnético de la Tierra, que por cierto, me adelanté demasiado, fíjense que la misma Tierra es un imán, así como estamos viendo aquí. La misma Tierra es un imán que emite un campo magnético. Y fíjense que la razón por la cual emite un campo magnético la Tierra es porque en el centro de la Tierra, es un núcleo de níquel. Es un núcleo de níquel que está rotando y este movimiento de rotación causa este campo magnético. Y fíjense que, por ejemplo, las brújulas se orientan gracias a este campo magnético que emite la Tierra. Por eso es que ustedes van a ver que siempre las brújulas orientan hacia el norte, precisamente porque el de campo van hacia el norte de la Tierra, van hacia el norte. Entonces, bueno, para darles una idea entonces, para que tengan una idea de qué tan intenso es el campo magnético que utilizan los imanes de resonancia, comparemos, por ejemplo, la intensidad del campo magnético del equipo de la universidad, que es de 3 Teslas. 3 Teslas. Lo vamos a representar de esta manera. Entonces, 3 Teslas, si nos guiamos por esta referencia, son 30.000 Gauss. Entonces, hagamos esto. Hagamos esta pequeña división para que tengan ustedes una idea de qué tan intenso es el campo magnético y digamos 30.000 entre 0.7. Y dígame cuánto es el resultado. ¿Cuánto es 30.000 entre 0.7? Ayúdame con esta división. 42.857.14. Ok, 42.800. Millones. 857. Ajá. 14. Así. Sí. Ok. ¿Qué significa esto? Esto lo que me indica es que el campo magnético, por ejemplo, del equipo de resonancia magnética es 42.850 veces punto 14. Aquí vamos a poner veces más intenso que el campo magnético de la Tierra. Entonces, para que tengan una idea de qué tan intenso es ese equipo, qué tan intenso es el campo magnético de los equipos. Entonces, muchísimo más intenso que el campo magnético de la Tierra. Entonces, ya se imaginan los cuidados que tienen que tener, porque si estamos hablando de un imán con tanta potencia, estamos hablando de un imán, por ejemplo, que puede atar un automóvil, o que puede atar una persona con una placa metálica, como vieron ustedes en el video que les mandé. Entonces, hay que tener obviamente ciertas medidas de precaución con este tipo de equipos tan potentes. Ok, ya hemos hablado un poquito, ya nos vamos acondicionando al tema. Y fíjense que esa intensidad del campo magnético que emite el imán del equipo va a tener obviamente mucha relación con el tipo de imagen que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, aquí vemos 3 imágenes de una resonancia de cerebro. Una imagen no tenía 1.5 Teslas, otra 3 Teslas y otra 7 Teslas. Y vean ustedes, obviamente, que hay un grado de detalle. Hay un grado de detalle, por supuesto, correspondiente a lo que es la intensidad del campo magnético del equipo. Vean ustedes que obviamente, mientras más intenso sea el campo magnético del equipo, más detallado, vamos a tener una imagen con más detalle. Y esto se ve en un proceso que vamos a estar viendo después cuando vayamos por el tema de adquisición de la imagen de resonancia magnética. Pero ahorita vamos conociendo exactamente por qué sucede esto. Entonces, no sé hasta aquí, antes de comenzar con lo siguiente, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Algún comentario, algún aporte? Ok, no puede ser que sean tan indiferentes con todo esto, si ese tema es bello. ¿Ninguna pregunta? Por mi parte, por los momentos no. Ok, Magnor. ¿Los demás?
Ana, Andrea Valeria, Angélica, Antonia, Carlos, Carmen, Cristian, Telma, Lindsay, Elcida, los demás. De mi parte todo claro, ingeniero. No, Lick. No, ninguna. Ok, todo claro. No, Lick. Ok, está bien, no hay ninguna pregunta, listo. Continuamos entonces. Ok, vamos a continuar y vamos a ver qué tanto andan. Hagamos esto, comparemos la intensidad de los campos magnéticos, por ejemplo, de diferentes equipos a nivel de Honduras. Como les decía, el de Luna es de 3 teslas, vean ustedes. ¿Saben ustedes más o menos cuánto anda el campo del equipo del equipo del Seguro Social? Más o menos cuánto es la intensidad del campo magnético del equipo del Seguro Social. ¿Alguien conocerá ese dato? No, Lick. Ok, ¿no conocerá alguien el dato de cuánto es el campo magnético, cuánto es la intensidad del campo magnético del equipo del Seguro Social? Vamos a ver, del Hospital Medical Center, sí sé, el del HMC, el Hospital Medical Center, es de 1.5 Tesla, fíjense muy bien. Y de hecho, el de Luna, o sea, el equipo de resonancia magnética de Luna es el más potente, no solo de Honduras, sino que a nivel centroamericano. Un buen detalle. Fíjense muy bien. Entonces, ustedes sepan que una resonancia magnética de Luna les va a brindar muchísimo mejor detalle la imagen que una resonancia magnética del Hospital Medical Center. ¿Por qué? Por la intensidad del campo magnético, porque está muchísimo más alta. Entonces, tengamos presente esto, de que el equipo Luna es el que emite la intensidad del campo magnético más alto a nivel centroamericano. Ahora, esto, si lo comparamos, por ejemplo, con los estándares de Estados Unidos, es bajo, por ejemplo, porque en Estados Unidos yo he visto que se utilizan 7 Teslas, 9 Teslas, 12 Teslas inclusive, en el tipo de estudios. Entonces, ojo con ese dato, ¿verdad? Pero por lo menos a nivel centroamericano tenemos un buen equipo. Vamos a ver. Y entonces, continuemos. Y ahora, hablemos ahora de los tipos de imanes que utiliza la resonancia magnética. Porque fíjense que los imanes, muchos de los los tipos de imanes que nosotros utilizamos en resonancia magnética son diferentes al imán que ustedes tienen en su refrigeradora, ahí colgados en su refrigeradora o en su casa. Veamos aquí de qué manera se crea las líneas de campo, el campo magnético. Vean ustedes, empecemos con el imán resistivo. Clasifiquémoslo primero con los imanes resistivos. Aquí estamos viendo este equipo de resonancia magnética y aquí dentro, internamente, lo que tiene este tipo de equipos es por decírselo así, una serie, un conductor de cobre. Un conductor de cobre enrollado. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que la manera en que se crea el campo magnético es la siguiente. Como les decía, este equipo lo que tiene es una serie de alambres un alambre de cobre enrollado, así como están viendo aquí. Solo Un que embobinado obviamente, sería. sí, una bobina. Bueno, no Una quería bobina. hacer bobina porque no sé si lo reconocían así, por eso es que estoy utilizando así estas palabrerías. Pero de hecho, ustedes vieron este tema en su clase de introducción a la horología. De hecho, creo que el ingeniero Marlos lo enseñó muy bien. Entonces, puedo estar utilizando ahí palabras técnicas. Entonces, lo que tiene el equipo es una bobina o un solenoide, como se suele conocer más técnicamente. ¿Qué es ese solenoide? Es simplemente consiste en un alambre de cobre que está enrollado, así como lo están viendo aquí, está enrollado. Está enrollado, está enrollado. Esto es un alambre de cobre que está enrollado y lo mismo ocurre aquí. Solo que obviamente es un alambre de cobre mucho más grande, o sea, y con muchas más vueltas. Aquí, por ejemplo, este ejemplo nos dice que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Pero en realidad dentro del equipo tenemos una bobina o un solenoide o un alambre de cobre enrollado con miles de vueltas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que viene y se le suministra corriente a este alambre de cobre, se le suministra corriente. Entonces, cuando pasa la corriente en uno de estos lados, la corriente pasa, fluye por todo este conductor y sale por aquí sale por aquí. Y entonces,
este proceso en el que la corriente está pasando por el conductor genera estas líneas de campo, genera un campo magnético. Y esto le conocemos como inducción magnética. Así se conoce el fenómeno físico, inducción magnética. Y de hecho, me comentaba uno de los estudiantes de la 1400 que el ingeniero Marlos hasta les ayudaba a hacer demostraciones físicas. Era muy interesante, ¿verdad? Me comentaba de que les hizo una demostración física con un alambre de cobre conectado a una batería y obviamente ustedes veían de que el mismo solenoide atraía objetos metálicos. No sé los que llevaron clases con él, porque él explica muy bien esa parte. No sé, los que llevaron clases con él, ¿vieron bien a detalle este proceso? ¿Me confirman? Confírmenme, por favor, ustedes son demasiado callados. Bueno, la verdad que sí, en pocas palabras yo hice un video Ajá. prácticamente así, como usted lo explica, y a él le encantó ese video y se lo reenvié y le expliqué el proceso. Le encantó bastante ese video cuando yo llevé la clase, Ah, qué bueno. más por la parte práctica y como yo llevo una base en biomédica también. Excelente, excelente. Y los demás, sí, me imagino que vieron bien a detalle eso, porque el ingeniero Marlo explica muy bien esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Como les dije, se hace un campo magnético de corriente, o sea, un campo magnético por inducción de corriente, que así se le conoce. Entonces se crea salir de campo. Ahora, lo mismo pasa aquí, dentro del equipo. Dentro del equipo tiene una bobina o un alambre de cobre enrollado. Entonces, cuando pasa corriente suministrada por la ENE, se crea el campo magnético y el campo magnético pasa por el paciente de esta manera. Estas líneas que ven ustedes aquí, no puede ser. Bueno, aquí están viendo las líneas, están viendo las líneas de campo. Ven ustedes, aquí están viendo las líneas. Y estas son las líneas del campo magnético que pasan por el paciente. Ahora, hay otra situación muy interesante. Vaya, los que llevaron en su momento ese tema, ayúdenme, ¿de qué depende la intensidad del campo magnético? Vaya, yo sé que ustedes llevaron ese tema, yo sé que lo llevaron y se lo enseñaron muy bien. ¿De qué depende la intensidad del campo magnético? ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdan que dependía de la intensidad del campo magnético? Vamos a ver. ¿De qué depende la intensidad del campo magnético? ¿De qué factores dependía? Ayúdenme. Yo sé que vieron esto. Yo sé que vieron esto en su momento. ¿De qué factores depende la intensidad del campo magnético? Vamos a poner de qué factores. Vamos a poner aquí más completo. Depende de la intensidad del campo magnético. Vamos a ver, ayúdenme. ¿De qué factores recuerdan ustedes que dependía? Vamos a ver, Jasmine, Marjorie, Rosa. Tal vez por el tipo de examen que se vaya a hacer. No. Factores físicos. Recuerden que no hemos visto ahorita eso. Recuerden lo que ustedes ven dentro de la radio. En pocas Ustedes palabras, viene siendo la intensidad de corriente que se le va a aplicar para que los Perfecto. electrones creen Ajá. un campo electromagnético. Exactamente, ahí está el primer factor, intensidad de corriente, el primer factor. Excelente, Minor. Muy bien, excelente. El primer factor es la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente que fluye en el conductor. Esto es lo primero que depende muchísimo. Fíjense muy bien, es decir, qué tan intensa es esta corriente que pasa por el conductor. Esta corriente, qué tan intensa es esa corriente. Ese es el primer factor que vamos a encontrar. Entonces, ayúdenme. ¿Cómo nosotros podemos, La en qué forma unidades? también que tiene el conductor. A la forma, perfecto. ¿Forma en qué aspecto? Torneada. Sí, pero no sé si me pueden detallar un poquito más, porque sí va a depender la forma. En efecto, va a depender la forma, pero hay un factor ahí clave, esencial. Por donde pasa la corriente eléctrica, ¿no? Es que hay un factor ahí que es cuando a mí se forma es muy informal. Hay un factor, por supuesto, que va a depender de eso. Pero se les está olvidando. Vamos a ver. Recuerden, ayúdenme. Yo sé que vieron este tema, porque el ingeniero Martin y el ingeniero Johnny son ingenieros eléctricos también, y ellos enseñan muy bien este tema. Entonces, ¿qué otro factor depende? Hay otro factor ahí que depende.
Sería del No sé, conductor. densidad. No. Ay, ok. ¿Hilo Hay otro. conductor? El conductor, el tipo de conductor. Sí puede depender. Vamos a ver eso más adelante, pero hay otro factor que no lo está mencionando. Vamos a ver. Ay, bueno, me rindo. La cantidad de vueltas. Otro factor que va a depender, la cantidad de vueltas. ¿A qué me refiero con eso? Vean ustedes cuántas vueltas está dando aquí el conductor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vueltas. ¿Qué pasa? Digamos que en lugar de que el conductor tenga 8 vueltas, de repente tenga 20 vueltas. Entonces, la cantidad de vueltas afecta muchísimo la intensidad del campo magnético. Por ejemplo, mientras más vueltas sean las que esté dando el conductor, más intenso va a estar siendo ese campo magnético. Y otro factor que, como decía su compañero Maynard, la intensidad de la corriente. Recuérdenme esto. ¿En qué unidades representamos nosotros la corriente? ¿En qué unidades la representamos? ¿En qué unidades representamos? ¿Ah? Amperios. Exactamente, en amperios. Vaya, excelente. Entonces, digamos que por aquí fluya, vaya, hagamos una comparativa. Digamos que por aquí fluyan 5 amperios, obviamente. ¡Yo sé! Ok, un momento. Listo. Ok, digamos que aquí fluya 5 amperios, dándonos un ejemplo, 5 amperios, y digamos que de repente fluya otra corriente con 2 amperios. ¿Cuál creen ustedes que va a estar dando una intensidad en campo magnético? La de 2 amperios, por supuesto, porque la de 2 amperios, mientras más intensa sea esa corriente, más intenso va a ser ese campo magnético que va a estar emitiendo el equipo. Entonces, ya ven ustedes qué factores pueden estar influyendo. Excelente. Ahora, hablemos un poquito más también de este tipo de imanes. Fíjense muy bien que uno de los problemas de este tipo de imanes es que cuando la corriente fluye por el conductor de cobre, fíjese que la corriente presenta cierto grado de resistencia. Cuando fluye por todo este conductor, presenta cierto grado de resistencia. O sea, cierta fricción, lo podemos conocer así, como fricción. Entonces, ¿saben ustedes qué efecto causa la fricción en un objeto en movimiento? No sé si Calor. hay calor, exactamente. Entonces, uno de los problemas grandes de este tipo de equipos es que emite calor cuando se está emitiendo el campo magnético. Entonces, vamos a mencionar algunas desventajas. Vamos a ver desventajas. La primera desventaja que sucede es que este tipo de equipos emite mucho calor. Emite calor. Así lo vamos a poner, que emite calor. ¿Por qué emite calor? Porque los electrones tienen cierto grado de resistencia con el conductor. O sea, hay cierto grado de fricción entre el conductor y los electrones que pasan. Entonces, esto hace de que haya calor. Hagan ustedes este experimento en casa. Froten sus manos. Ayúdenme con este experimento. Froten sus manos una con otra y díganme qué ocurre con sus manos. ¿Qué pasa? Ayúdenme todos, por favor. ¿Qué pasa con ese experimento en Se casa? calientan. Obviamente. Entonces, la fricción causa calor. Entonces, vamos a poner aquí. Hay fricción entre los electrones y el conductor de cobre. Esto es lo primero que podemos ver. Lo segundo, fíjense muy bien que como hay fricción, al momento de que hay fricción, entonces la intensidad va disminuyendo. La intensidad de la corriente va disminuyendo cuando está pasando por el conductor. Entonces, como la intensidad va disminuyendo porque se va perdiendo por esa fricción que hay, lo que nos ocasiona es que este tipo de equipos termina emitiendo una intensidad de campo magnético menor a otro tipo de imanes que vamos a ver más adelante. Entonces, comparado, vamos a poner comparado con los equipos de imanes superconductores, la intensidad, vamos a poner aquí, el campo magnético,
de los imanes resistivos. Vamos a poner de los equipos con imanes resistivos es menor. Eso es lo que sucede. Es menor. Es menor la intensidad del campo magnético de los imanes resistivos comparándola con los superconductores, que lo vamos a ver ahorita en la siguiente slide. Es lo que sucede. Entonces, esto es lo que pasa con este tipo de equipos. Y podemos mencionar esto en cuanto a desventajas. Excelente. Ahora, antes de partir a la siguiente diapositiva, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? No, ninguna pregunta. Parece que no hay ninguna pregunta. Excelente. Vamos a continuar entonces. A ver más ahora los imanes superconductores. Que este es el tipo de equipos de resonancia que nosotros tenemos en la universidad. Uno, como el que están viendo aquí, vean ustedes. Ya tenemos el aparato en forma de dona. Vean qué pasa con este tipo de imanes. Fíjense que la manera en que crea el campo magnético es siempre por el mismo fenómeno físico que veremos en el imán resistivo. Siempre por el mismo fenómeno físico, por corriente de inducción. Vean ustedes lo que pasaba entonces. Lo que sucede es que internamente el gantry tiene un conductor igualmente así en forma bobina, enrollado en forma bobina, así como están viendo aquí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando fluye la corriente, o sea, la electricidad o corriente suministrada por la NE, cuando fluye por lo que es este equipo, entonces fíjense muy bien que obviamente la corriente empieza a dar vueltas por todo este conductor y sale de aquí, y este fenómeno obviamente emite el campo magnético. Entonces, la corriente se forma de la misma manera que veíamos en el imán resistivo, siempre por corriente de inducción, o sea, siempre por el campo magnético, por corriente de inducción. Y vean ustedes las líneas de campo que emite el equipo. Vean ustedes las líneas de campo, cómo van direccionadas. Vean ustedes cómo son esas líneas de campo que van direccionadas. Este es el paciente está aquí metido en el equipo, y cuando está operando el equipo, emitiendo el campo magnético, estas son las líneas de campo que va a estar emitiendo el equipo. Bueno, esa es la manera en que genera el campo magnético este tipo de equipos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los otros tipos con este tipo de imanes? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este conductor, y voy a cambiar aquí, este conductor que tiene internamente el equipo, no es el mismo conductor de cobre, sino que es un conductor de cerámica. Es una cerámica que ha sido congelada, que tiene una muy baja temperatura, y entonces cuando los electrones pasan por esta cerámica, ya no hay tanta resistencia, ya no hay resistencia, sino que los electrones pasan libres y salen sin que haya fricción y sin que haya resistencia. Vean ustedes aquí qué es lo que sucede. Aquí les estoy mostrando una imagen interna de cómo es el sistema del equipo. Disculpen porque está en inglés, pero no hay problema, lo podemos traducir ahorita rápidamente. Obviamente aquí dice helio líquido, y fíjense que lo que se suministra aquí este equipo está conectado, este equipo de aquí está conectado con un suministro de helio líquido. El helio líquido se deposita aquí internamente a lo que es el conductor, que el conductor, como les decía, el superconducting coils, es el superconductor. Ese superconductor, que así se le suele conocer, es cerámica, superconductor. Vamos a poner superconductor. Entonces, es cerámica. Es cerámica que es congelada por el helio líquido. Ayúdenme con este dato. Alguien que me pueda averiguar este dato. ¿Cuánto es la temperatura del helio líquido? No sé si me pueden ayudar con ese dato ahí consultándolo por internet. ¿Cuánto es la temperatura del helio líquido? ¿Cuánto es? ¿Cuánto les aparece? ¿Alguien que me ayude con ese dato? Menos 2000. Ajá. 260. Ujú. Pero no sé si me ayuden. Ayúdenme en centígrados.
Sí, en grados Celsius, ¿cuánto es? 267.96. Es 267.96. Vean ustedes la temperatura. Vean ustedes la temperatura a la cual se somete ese conductor. ¿Por qué se somete a tan baja temperatura? Porque cuando el material está congelado, los electrones tienen muy poca resistencia por pasar ahí. Es como, por ejemplo, que ustedes quieran detener un carro. Es como que ustedes quieran detener un carro. Bueno, obviamente aquí no sucede porque estamos en Honduras, pero imagínense en un país, en Estados Unidos, por ejemplo. Por ejemplo, las autopistas cuando están congeladas, en Estados Unidos cuesta que se detenga ese carro. ¿Pero por qué? Porque hay muy poca fricción entre entre las llantas y la autopista y la calle. Precisamente lo mismo pasa aquí. Cuando está congelado ese superconductor, hay muy poca fricción entre los electrones y el conductor, y esto ayuda muchísimo. Primeramente, y vamos a mencionar aquí las ventajas de este tipo de conductor. Las ventajas, primeramente, no hay calor. Esto es lo primero que podemos identificar. No hay calor. ¿Por qué no hay calor? No hay fricción, porque no hay fricción. No hay fricción entre el conductor y los electrones. Esto es lo primero que podemos hablar al respecto. Y lo segundo, fíjense que como no hay fricción, la intensidad de la corriente que pasa por el conductor no se pierde. Entonces esto nos ayuda muchísimo para estar obteniendo una intensidad de campo magnético muy alta. La intensidad del campo magnético es más alta que en los imanes resistivos. Es más alta que las imanes resistivos. ¿Por qué? Porque no hay fricción que reduzca la intensidad de la corriente. Bueno, esto es lo que podemos mencionar al respecto. Y bueno, no sé si tenemos alguna pregunta con todo esto. Preguntas, aprovechemos con estas preguntas. No sé quién callado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tenía una duda. Le escucho. En radiografía normal utilizamos lo que es KEP y las técnicas, ¿verdad? Pero en resonancia magnética, ¿qué tipo de técnicas se utilizan? O el equipo ya viene computarizado, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? No, sí, siempre utilizamos técnicas. Utilizamos técnicas, ya ver ustedes ahí las técnicas que utilizamos. Utilizamos, por ejemplo, el TR y el T, el tiempo de repetición y tiempo eco. Utilizamos varios factores, pero sobre todo el tiempo de repetición, tiempo eco. Ahí va a ver todos los factores que utilizamos y exactamente de qué va a depender esos factores. Pero sí, lo mismo, siempre utilizan técnicas, solo que obviamente ya no utilizamos lo que es el KEP y el MAS o el MA, porque ya no hay un tubo de rayos X, ya no utilizamos radiación. Pero ahí va a ver exactamente las técnicas que se deben utilizar y exactamente qué tipo de imagen nos va a dar en el estudio. Entonces, listo. Otra pregunta. Aprovechen ahorita, otra pregunta. ¿Ninguna otra pregunta? Ok. Excelente. Ninguna otra pregunta hay. Entonces vamos a continuar. Y finalmente, los imanes permanentes. Fíjense que los imanes permanentes que tienen este tipo de equipos son los imanes más parecidos que usted tiene en su casa. Si vean bien el tipo de imán que usted tiene en su casa, está emitiendo un campo magnético en cualquier momento. A diferencia de estos imanes, por ejemplo, solo emite el campo magnético cuando está fluyendo la corriente. Cuando fluye corriente, este de aquí fluye corriente. Si de repente viene el ENE o viene y de repente el centro médico se queda sin electricidad, obviamente ya no se puede seguir emitiendo esta intensidad de campo magnético porque necesita corriente. Ahora, ¿cuál es el asunto de este tipo de equipos? Que este tipo de equipos tiene un imán que emite un campo magnético entre 4 y 7. O sea que sin necesidad de corriente, sin necesidad de que se le esté suministrando corriente, emite el campo magnético. O sea que es muy parecido al que tiene usted en su refri pegado
o al que tiene su casa, siempre está emitiendo un campo magnético. ¿Cuál es el problema? El problema es que por el proceso físico en el cual emite el campo magnético, el tipo de intensidad, o sea, el grado de intensidad del campo magnético es muchísimo menor al resistivo del superconductor. Por ejemplo, puede ver usted aquí cuánto es la intensidad del campo magnético de este equipo, 0.4 teslas. Vea usted que es muchísimo menor a este, por ejemplo, de 1.5 teslas o a este de 1.2 teslas. Vea usted que este es el que emite una menor intensidad de campo magnético, pero es por la manera como forma el imán. Por cómo forma el campo magnético, porque el campo magnético ya no lo forma en base a lo que es un sistema conductor y de corriente, sino que ya se emite constantemente en todo momento. Excelente. Continuemos entonces y hablemos ahora de los gradientes. Y entonces, por supuesto, asumiendo de que ustedes ya llevaron su laboratorio, porque tengo entendido yo que ya he llevado algo de laboratorio de esta clase, ya vieron el video que les envié. ¿Para qué servían los gradientes? ¿Qué función cumplen los gradientes? ¿Qué función cumplen los gradientes? ¿Qué es lo que vieron ahí que cumplían los gradientes? Ayúdenme con esta pregunta. No sé si me puede ayudar Janly y Angélica. Tenemos imágenes de diferentes planos. Ah, perfecto, excelente. Ahí está muy buena respuesta, Rosa. Obtenemos imágenes de diferentes planos. Sí, perfecto. Obtenemos imágenes de diferentes planos. Excelente. ¿A qué me refiero? Ajá, le escucho. También decía que regulaba el espesor de corte. Perfecto, regula el espesor de corte. Excelente. ¿Qué otra función vieron que? Tamaño del voxel también. Sí, tamaño del voxel. También. Y va a controlar lo que era la resolución espacial. Sí, excelente. Todo esto, espesor de corte y voxel es resolución espacial. Perfecto. Regula la resolución espacial. La resolución espacial. Excelente. También todo esto. Muy bien. Entonces, le voy a explicar un poquito qué pasa con esto. Además, en resumidas cuentas, también vamos a poner aquí que obtenemos imágenes de diferentes planos. Excelente. ¿A qué nos referimos con esto? Que estos gradientes ayudan, por ejemplo, a estar formando lo que son los planos sagital, axial y coronal. Y también saben que otra cosa nos ayuda muchísimo. Lo que nos ayuda es que ubican espacialmente los órganos de la imagen. Esto nos ayuda. Digamos el corazón. Vaya, digamos el corazón. Fíjense que estos gradientes en sí, lo que nos hacen es obtener la información. ¿A qué me refiero con eso? Estos gradientes no son detectores, sino que son alteradores para estar ubicando espacialmente los objetos. Vale, se lo voy a dar tu idea. Una cosa, por ejemplo, es que yo ubique, por ejemplo, el contraste del corazón, vaya, digamos de la estructura del corazón, que yo ubique la información del corazón, pero que yo no sepa cómo ubicar esa información. Exactamente dónde voy a estar poniendo esa información en la imagen. Eso es lo que nos ayuda a los gradientes. Los gradientes lo que nos ayudan es a ubicar espacialmente los órganos de la imagen, los órganos y tejidos de la imagen, vamos a poner aquí. Y tejidos de la imagen. Es lo que nos va a estar ayudando este tipo de gradientes, a estar ubicando espacialmente todas las estructuras de la imagen. Por ejemplo, dónde va el corazón, dónde van los pulmones, dónde van las costillas. Exactamente toda esa anatomía nos ayuda a estar ubicándola espacialmente. ¿Y de qué manera lo hace? Para explicárselo brevemente, pero no sé si me autorizan antes a borrar esto. No sé si me autorizan a borrar esto. ¿Lo puedo borrar? Sí. Bueno, excelente, lo borro. Entonces, fíjense que los gradientes hacen esto. Los gradientes son imanes, como les había contado al inicio. Son imanes. Y ven ustedes que imanes son imanes orientados en las tres direcciones espaciales. Un imán, por ejemplo, que ayuda a orientar en el eje X, otro imán que ayuda a orientar en el eje Z y otro imán que ayuda a orientar en el eje Y. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacen estos gradientes? Estos gradientes lo que hacen es cambiar la dirección de las líneas de campo originalmente puestas por el imán central. Recuerden cuál es el imán central. Fíjense muy bien. El imán central
Aquí está el imán central. Y estas son las líneas de campo que emite el imán central. Fíjense en la línea de campo que pasa por el paciente. ¿Ven ustedes que es una línea recta, completamente recta, que pasa por el paciente? ¿Me confirman ese efecto? Sí. Exactamente, una línea completamente recta. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que esto me ayuda a obtener información, pero no me ayuda a estar ubicando espacialmente esa información. Ese es el problema. ¿Qué es lo que hacen los gradientes entonces? Los gradientes lo que hacen es alterar esa línea de campo. ¿Por qué? Porque los gradientes son imanes también. Entonces, como son imanes, pueden también estar alterando la línea del campo central del imán, y al alterarla, lo que hacen es darle una dirección, darle una dirección en el eje X, Y, Z de la línea de campo. ¿Por qué? Porque aquí solo tiene una única dirección. Bueno, en realidad, aquí estamos, bueno, en realidad, tridimensionalmente serían 2 dimensiones, pero aquí lo estamos viendo en una sola dimensión, porque estamos viendo una imagen en la pantalla, pero, o sea, espacialmente, lo que termina ayudando los gradientes es a estar cambiando esa línea de campo central en las 3 direcciones, en la dirección X, Y, Z. Al cambiar esa línea de campo central, entonces ahí ya se forma una diferencia en lo que es la línea central de la línea de campo. Hace esa diferencia, y esa diferencia nos va a estar ayudando a nosotros a estar ubicando espacialmente ese proceso. Ahora, eso es lo que les puedo comentar al respecto por el momento. ¿Por qué? Porque para que vean ustedes exactamente qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa para estar ubicando espacialmente, todo esto tenemos que ver cosas más avanzadas de la resonancia. Pero por el momento, esta es una muy buena parte para estar explicando, para comenzar, para saber exactamente cómo, para tener una idea de cómo se van a estar ubicando espacialmente los tejidos y los órganos en la imagen. Pero bueno, esto es una manera muy buena de comenzar. Y finalmente, los emisores receptores de radiofrecuencia. ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven los emisores receptores de radiofrecuencia? ¿Para qué nos sirve Ana, Génesis, Angélica, Antonia? Para la información que proviene del paciente. Sí, de hecho creo que su mismo nombre lo indica, emiten y reciben radiofrecuencias. Fíjense que estas antenas emiten y reciben radiofrecuencias, creo que su nombre lo indica. Las antenas o bobinas también, de hecho, se suelen conocer también como bobinas. Bobinas. Aquí lo pongo como antena, pero también se conocen como bobinas. Antenas. Lo que hacen es estar recibiendo y emitiendo radiofrecuencias. ¿Qué pasa? Las radiofrecuencias salen de esas antenas o bobinas, salen y van directamente al paciente, y el paciente absorbe esas radiofrecuencias. Las absorbe. Durante un tiempo, el paciente las remite nuevamente y las antenas las agarran. Y entonces esa señal que agarró las antenas trae precisamente la señal interna del paciente, o sea, la información interna del paciente. Eso es lo que, esa va a ser su función. Va a estar emitiendo radiofrecuencias y detectando las radiofrecuencias para estar obteniendo información para formar la imagen. Eso es básicamente un principio básico que nos va a estar ayudando. Bueno, eso es básicamente para lo cual nos va a estar ayudando. Podemos decir eso por el momento al respecto. Y listo. Y fíjense muy bien que también hay una antena para cada tipo de anatomía que yo voy a estar teniendo. Por ejemplo, una antena de cuerpo entero, otra de sol para dedicada a la superficie y otra dedicada para lo que es la cabeza. ¿Por qué es esto así? Porque de repente estoy viendo una de cuerpo entero, otra de cabeza y otra de superficie. ¿Por qué? Porque resulta que cada uno de estos tipos de antenas va a tener una función específica para la anatomía. ¿Por qué tiene que pasar esto? Porque, por ejemplo, las antenas de superficie, y disculpen que aquí está en inglés, pero bueno, lo vamos a traducir rápidamente. Esto sería cabeza, esto sería cuerpo entero, o body, cuerpo entero, y esto sería superficie. Entonces, fíjense que ese tipo de antenas
va a estar afectando de cierta manera lo que es el grado de ruido de la imagen. Por ejemplo, cuando nosotros captamos la información del paciente de una antena de cuerpo entero, nosotros estamos captando usualmente una imagen con más grado de ruido. Pero ayuda muchísimo porque fíjense que la anatomía que cubre este tipo de antenas es mayor comparándola con la de la cabeza, que sí es verdad que la cabeza, este tipo de imágenes, o sea, el tipo de imagen que va a estar teniendo es menos ruido, pero es bien limitada lo que es la anatomía donde se va a estar obteniendo información. Pero esto solo lo voy a mencionar ahorita, van a ver que después lo vamos a estar abriendo más detalle. Y listo, terminamos hasta aquí. Preguntas. ¿Ninguna pregunta? Y bueno, ya es hora. ¿Ninguna pregunta hasta aquí? No. Ok, Por mi parte, no, Lick. excelente. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Entonces, tenemos por finalizar la reunión. Nos veríamos el lunes. Feliz fin de semana a todos. Muchas Igual, gracias. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Bueno. Ok, Saulo, ok, Lindsay, listo, los voy a anotar ahorita. ¿Alguien más que acaba de venir que llegó antes del curso de la hora? No, nadie. Listo. Perfecto, ahorita los anoto.